Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Rostros de la Trata, parte de la programación de Tu Diputado TV. Recuerden, terminando este programa, los invitamos a ver el programa Respuestas con el licenciado Jorge Gaviño Ambriz, que sin duda esta semana tendrá otro tema completamente interesante. Nos pueden encontrar en Facebook, en tudiputado.tv, en redes sociales en Twitter, @tudiputado JGATV, y el programa Rostros de la Trata también tiene su propio Twitter, que es Rostros de la Trata de solita, y también en Facebook nos pueden encontrar. También nos pueden mandar comentarios, sugerencias, etcétera, al email rostrosdelatrata@gmail.com. Bueno, pues el día de hoy nos acompañan dos personas a las que yo estimo mucho. Es Arely Rojas, de la Fundación ¿Y quién habla por mí? Y también Valeria Martínez, del colectivo Girl Effect, su capítulo México. Muy bien, muy bienvenidas en las dos. Muchas gracias a ti, Diana, por invitarnos. Las voy a presentar. Arely es estudiante de Ciencia Política, es integrante de la Cátedra UNESCO de Ética y Derechos Humanos en el TEC de Monterrey, en el campus Ciudad de México, ahí nos conocimos. Y también es fundadora de ¿Y quién habla por mí? Y Valeria es una chica que, aunque la ven muy joven, hace de todo y es presidenta de Girl Effect México. Bueno, pues nos vienen aquí a platicar de estas dos organizaciones. Las dos tocan el tema de trata y en el caso de Valeria el tema un poco más, me parece, como de empoderamiento, ¿no? Para niñas. Enfocado a las niñas, siendo ellas el sector todavía más vulnerable en las juventudes, empoderarlas y lograr así que logren lo que todos queremos ser. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar con Arely. Arely, hemos visto, bueno, uno de los grandes como proyectos ya de 2006 en Argentina, es uno de los primeros, al menos en esta región, en atender el tema de trata de niñas, niños y adolescentes. Y justo lo hacen porque, bueno, de repente hay una preocupación del nivel, el incremento que hay de este fenómeno. Y entonces, ¿de dónde sale y quién habla por mí? Pues mira, ¿Quién habla por mí? Nace precisamente porque vemos que el tema de trata comenzó a posicionarse de forma muy reciente, o sea, es un fenómeno y una problemática que ha existido desde años atrás. Sin embargo, las autoridades, tanto a nivel internacional como a nivel local, comienzan a visibilizarlo y a atenderlo muy recientemente. Con lo del protocolo de Palermo y todas estos instrumentos internacionales que los estados que ratifican estos convenios tienen que hacer lo que les dicta, es como se empieza a hablar del fenómeno de trata de personas. Sin embargo, comenzó en efecto a posicionarse mucho el tema de mujeres y niñas, adolescentes, porque las estadísticas que tiene Naciones Unidas son esas, que la mayoría que sufren la trata de personas son niñas y adolescentes. Sin embargo, estamos dejando al margen toda una población que sufre diferentes modalidades de esclavitud que no es visibilizada, y de ahí viene ¿Y quién habla por mí? Atender estos fenómenos de trata de personas en la primera infancia, que son niños y niñas de 0 a 6 años que sufren tanto trata con fines de explotación sexual, trata con fines de explotación de la mendicidad y adopciones ilegales. Entonces, de ahí nace ¿Y quién habla por mí? Y también por la trata de personas que sufren niños y niñas que están siendo utilizados para la pornografía infantil, porque nos encontramos con el terrible dato de que México es el número 1 en producción de pornografía infantil en internet. Entonces, de ahí la idea de hacer una asociación enfocada en atender a la primera infancia. Ok, Rodrigo, ¿tú tenías una pregunta? Hola, buenas noches. Hola. ¿Y quién habla por mí? Se creó con la idea de erradicar los delitos de trata, tráfico y explotación de niños y niñas de primera infancia. ¿Cómo se planea erradicar esto? Pues mira, tenemos ya diferentes proyectos. Como sabemos, el fenómeno es muy amplio. Sin duda tenemos que estar de la mano con otras organizaciones civiles, con organismos internacionales y con gobiernos de los 3 niveles. Entonces ahí hemos planeado una serie de proyectos para cada una de estos fenómenos que nos vienen a presentar una problemática.
La trata de personas, primero ahorita pues estamos empujando junto con el Senado las reformas a la ley, que es lo más próximo. Sí estamos planeando un modelo de tanto de atención y de prevención en este sector tan específico de 0 a 6 años, pero las reformas al Senado pues ya las presentaron mediante una iniciativa, la Comisión de Combate a la Trata de Personas, las cuales por primera vez están visibilizando a la primera infancia que sufre el delito de trata de personas. El tráfico es un tema que igual es muy viejo en México, sin embargo aún no están ni indicadores ni visibilizado aquí en México, que tenemos exportando niños y niñas para adopciones ilegales a varias partes del mundo, principalmente Europa. Más de 30 años ya tenemos. Inclusive ha habido averiguaciones previas, por ejemplo en Jalisco y Colima, pero no se les ha dado seguimiento desafortunadamente. Entonces también queremos realizar proyectos sociales, políticas públicas y la legislación en materia de adopciones, por ejemplo, que ataquen este tipo de problemas. Y otros fenómenos como la explotación infantil y la pornografía infantil, pues igual estamos haciendo todo el mapeo de buenas prácticas que hay en el mundo para venirlas a proponer aquí, porque afortunadamente hay voluntad de las autoridades y de sociedad civil, porque no podemos esperar que todo lo haga también el gobierno, para llevar a cabo estas propuestas. Inclusive estaremos lanzando ya una de las más fuertes. Una de las más fuertes es tener albergues especializados, ¿no? Qué mejor en cada uno de los estados, sino pues que existan 5 albergues regionales que atiendan a niños y niñas víctimas del delito. Y pues por ahí estaremos ya platicando de otra propuesta. Puede que sea controversial, sin embargo ya la hemos analizado. Queremos pedir algunas opiniones de Naciones Unidas, de más expertos en niñez, para combatir, para prevenir más bien lo que vienen a ser estos fenómenos de abandono y de explotación infantil, que muchas veces está relacionado con que son niños y niñas o sustraídos o no deseados por sus mismas familias, ¿no? Mucho embarazo adolescente, que inclusive por eso estamos tan de la mano con la organización de Valeria, que muchos de esos niños y niñas que no son deseados terminan en alguno de estos delitos. Entonces por ahí estaremos subiendo un tema, se llama Baby Box. Vamos a empujarlo bastante, pueden googlearlo para que se enteren de qué es. Sin duda es un debate, pero es como una incubadora donde pueden depositar bebés en centros especializados para atenderlos, y los papás que no quieran a los bebés pueden darlos en adopción, y la ventaja de esto sería que les otorga confidencialidad a los papás y las mamás que quieran hacerlo. Entonces sí se necesitan cambios tanto al Código Civil, Código Penal y la Ley General de Salud, pero ya lo tenemos todo bien previsto, y pues es lo que estaremos empujando, tanto la atención mediante albergues como estos otros proyectos que también van de la mano con Alerta Amber, que ha venido a posicionarse afortunadamente ahorita en el país. Creemos que nos hace falta una ley específica para Alerta Amber, fortalecer el protocolo e ir un paso más adelante, como por ejemplo que contemos también con una base genética de los niños y las niñas que están desaparecidos y de los niños y niñas que nacen, ¿no? Ok, y esta primera infancia, ¿de qué edad a qué edad abarca? Abarca de los 0 años, desde que nace, hasta los 6 años. Bueno, 5 años con 11 meses es lo que está abarcando la primera infancia. Ok. Ahorita hablabas de buenas prácticas y decías que, bueno, y también mencionabas el trabajo que se hace con fundación, con la organización Girl Effect. Y entonces, en esta parte de buenas prácticas, porque, Girl Effect es un proyecto realmente internacional, ¿cómo aplican ustedes? ¿En qué parte entran? Bueno, nosotros entramos en lo que es el desarrollo de las niñas, siendo ellas, como ya te lo mencionaba, todavía más vulnerables. Entonces nosotras entramos a prevenir y combatir la trata de personas, que es donde nos relacionaríamos directamente con ellos. Lo hacemos a través de acciones pequeñas. Nosotros no tenemos un fuerte impacto como es el de ellas, sino nosotras somos de la convicción de que se puede lograr un cambio de generación en generación. Una niña que crece alejada de la trata de personas, que crece con escuela,
pues lo va a pasar a las siguientes generaciones. Y es aquí como se va expandiendo el efecto niña, ¿no? Como nosotros lo llamamos y como lo estamos trayendo en un principio en la ciudad y ya estamos trabajando en otros estados de la República. Y entonces, ¿qué actividades, por ejemplo, ahorita, cualquier persona que nos esté viendo, que le interese de repente el tema y colaborar con cualquiera de ustedes dos, empezando contigo, Valeria, ¿cómo podrían sumarse o ponerse en contacto con ustedes? Bueno, estamos en Twitter, @GirlEffectMex, en Facebook, Efecto Niña, y pues sumándonos, nosotros ahorita traemos una colecta, ya lo hemos hecho, y ahorita nos estamos sumando para Guerrero, y lo estamos impulsando. Entonces, ponernos en contacto con Twitter, nos vamos sumando, vamos creando el efecto, y de esa manera podemos colaborar. También nosotros tenemos la página de la organización que es www.quienhablapormí.org. El Twitter es @quienhablapormí. Ahí nos pueden seguir también. El Facebook es Fundación y Quien Habla por Mí. Todo el tiempo lo estamos ahí alimentando. Entonces, a través de esos contactos se pueden poner, ahora sí valga la redundancia, el contacto con nosotras para hacer acciones, o también también la fundación pues se dedica a la parte delicada de lo que vienen siendo estos delitos. Si tiene alguna denuncia, si tiene algún caso complicado que le podamos ayudar a resolver, igual. Y pues también qué bueno que ya llegó Andrés, porque a raíz de la fundación estamos creando un movimiento que se está lanzando a nivel nacional, que es preocupar a las generaciones que están construyendo el presente por las generaciones futuras, y el movimiento se llama Juventud por Infancia, que es la coordinación la lleva Andrés, y la idea es sumar a muchísimos jóvenes y muchísimas jóvenes que estén haciendo acciones por la infancia, y más por esta primera infancia, que es un periodo sumamente importante en cualquier ser humano. Sí, les voy a decir, la verdad es que algo que les decía que son los tres fantásticos, porque aunque los ven muy jóvenes, en verdad que los tres son increíblemente movidos. Qué bueno que llegaste, Andrés. Y cuéntanos entonces de qué se trata Juventud por Sí, Infancia. precisamente como ya bien les comentó Arely, Jóvenes por la Infancia es una red nacional de voluntarios jóvenes, y bueno, la función que tienen, lo que hacemos con los chicos del voluntariado es que incidimos principalmente en escuelas primarias y secundarias, como una estrategia de sensibilización, ya que en general el tema de la trata es un tema que se desconoce en el país, y en un primer momento pues los chicos no saben todo. Comentábamos que todo lo asumen, trata de personas, como lo relacionan también con la prostitución, siendo que no es eso en primer lugar. Sí, la trata de personas es también en el tema laboral y no solo sexual, ¿no? Y también para sensibilizar en un primer momento a los chicos, y también tenemos pensado una estrategia para intervenir en nivel preescolar, justamente en la primera infancia, para platicarles a los niños cosas tan que podrían parecer en algún momento, no sé, un tema un tanto fuerte, como puede ser el decirle a un niño que caricia es buena y que caricia es mala, ya que hemos visto que inclusive entre su familia se puede llegar a dar estos tipos de problemas, ¿no? Y realmente esos niños, pues como lo dice el nombre de la fundación, ¿no? Nadie está hablando por ellos y no están conscientes de cuál es el problema, digamos, que si los tocan, ¿no? O sea, ellos finalmente pues no tienen una capacidad de razonar lo que les pasa, ¿no? Y la idea es que estamos generando células de voluntariado en cada estado de la República, para trabajar de la mano con los trabajos que realizamos desde la fundación. Y bueno, el voluntariado es como la fuerza joven, ¿no? Y creo que es muy importante el trabajo intergeneracional, y creo que es un tema de hoy, ¿no? Este trabajo intergeneracional, y en este caso pues lo estamos realizando de jóvenes a la primera infancia, y creo que es muy importante porque finalmente nosotros ya pasamos por esa etapa, ¿no? Entonces... Pero apenas, ¿no? Sí. Apenas vamos saliendo, ¿no? Pero es muy importante que, pues, que estemos sensibles ante la problemática de nuestro país, ¿no? Diciendo que la trata es
un problema tan grande y que realmente muy pocas personas, solamente los que estamos un poco más involucrados, sabemos cuál es la dimensión de este problema, ¿no? Y otra vez, si alguien se quiere unir a esta red de jóvenes, ¿es por medio de los mismos medios que comentar Eli, o tienen ustedes uno particular? No es exactamente por los mismos, por el Twitter de la fundación, que repito es @quien-habla-por-mí, o igual por mi Twitter personal me pueden contactar, que es @AndrésAlan con doble L. Muy Otro tema, o pues sí, algo que ya es un fenómeno en el país, es el turismo sexual con niños y niñas. ¿Este tema también lo van a tratar? Sí, claro, porque es un tema como, pues no es cosa menor. Tenemos ya destinos identificados como Acapulco, Quintana Roo, ciertas partes de Tijuana, donde el mercado sexual infantil es inmenso y las redes de corrupción y las redes de crimen organizado también. Entonces, sí, sin duda hay que apostar por la persecución que llevan a cabo las autoridades. Sin embargo, en cuestiones de prevención y en cuestiones de atención, esa pues sí la estamos tomando como una batuta y como una bandera para llevar a cabo estos proyectos para combatir el turismo sexual infantil. Y por eso buscamos, al igual que en Alerta Amber, porque si bien lo que puede hacer una organización civil es amplio, no es suficiente para todo lo que necesitamos para combatir este fenómeno, que se comprometan empresas, medios de comunicación, hoteles y transporte en esta cuestión de turismo sexual. Son sumamente indispensables, porque en los hoteles y por estos medios de transporte, taxi, autobuses, aviones incluso, están transportando a las víctimas, ¿no? O están explotando a las víctimas en los hoteles. Entonces, queremos buscar que exista una certificación de hoteles, sitios nocturnos de diversión y de transporte que esté libre de trata de personas y de turismo sexual infantil. Ya hay un pequeño proyecto en la Secretaría de Turismo, entonces queremos reforzarlo con acciones desde sociedad civil para que se pueda llevar a cabo, porque sí, México tiene ese grave problema, y principalmente en las zonas donde te mencioné, Acapulco lamentablemente, y pues ahí, como reconoces la labor de unas autoridades y se las aplaudes, pues también haces el llamamiento, por ejemplo, al gobernador de Guerrero, que pues dice que no hay trata de personas y que no hay turismo sexual infantil. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que atender. No es cuestión de señalar y de echarnos la bolita unos con otros, ni unas con otras, sino coordinarnos para poder atender este flagelo que realmente está afectando. Hay cifras que dan UNICEF, 60,000 víctimas al año, tan solo niños y niñas que son víctimas del comercio sexual infantil. Entonces es algo alarmante, inclusive me atrevería a decir que más que inclusive el narcotráfico, como es la venta de drogas y armas. ¿Por qué? Porque la trata de personas, que va relacionada con el turismo sexual infantil, pues es el segundo delito ilícito que más le deja ganancias al crimen organizado, y estamos estudiando la tendencia de que posiblemente se convierta en el primero, porque las drogas y las armas solo las puedes vender una vez, y las personas se explotan una y otra vez, y es toda una cadena de explotación que pues prácticamente puede no terminar hasta que termines con la vida de la persona. Ahorita, bueno, por todo lo que estás diciendo, Aurelia, entonces el trabajo de la fundación va a ser a partir de acciones concretas, campañas y todo lo demás, ¿o cuáles van a ser las actividades de la fundación? Pues tenemos diferentes. Por ejemplo, el voluntariado se va a dedicar más a la parte de prevención, que es donde puedes involucrar a los jóvenes y a las jóvenes. También darle el acompañamiento en la cuestión de procuración de justicia para atender a las víctimas. Es muy indispensable. La parte primordial de todo activista y todo defensor de derechos humanos que esté involucrado con el fenómeno, creo que la parte central es las víctimas.
y sí se necesita una especialización que no es poca cosa, y más en este sector de edad, porque precisamente como lo decimos, los niños y niñas de 0 a 6 años son una población sumamente delicada, porque en primera porque es la edad en la que el ser humano se conforma como ser biopsicosocial. En segundo, porque cuando tú rescatas a una víctima que ha sufrido cualquier tipo de explotación a esta edad, es muy difícil que te diga qué le pasó. Lo único que determina son cuestiones tecnológicas, médicas, y pues su cuerpo es lo único que podría estar hablando en este momento por ellos y ellas. Entonces esa parte también ya estamos generando el modelo de atención. Sí es algo complicado porque lo hemos rehecho como 4 veces, precisamente porque dentro de la primera infancia hay primeras infancias. Entonces estamos dedicadas a hacer ese modelo, la parte preventiva, y también la parte en coordinación pues con las autoridades, tanto para ir jalando de un mismo lado en cuanto a política pública y en cuanto a legislación, que hace falta reforzar mucho, no solo en la ley de trata, sino en la ley general de combate a la trata de personas, sino en la ley de víctimas también, obviamente todas perfectibles, pero pues ahí estamos, viene el Código Penal Único, las legislaciones que existen en materia de adopciones, y pues el estar pugnando porque exista una ley específica de alerta AMBER que realmente nos comprometa a todos y a todas como sociedad, medios, autoridades, etcétera, estar jalando para este mismo lado, y y a más asociaciones, ¿no? Porque es real que no una sola asociación no puede tomarse la batuta del tema de trata como tal, sino necesitamos muchísima colaboración de otras asociaciones civiles y colectivos, y que estén en el tema, y de la academia, como tú bien sabes, Diana, que tú estás haciendo un trabajo muy profesional y científico en esta cuestión, para que nos estemos dando acompañamiento. Y ahorita tenemos aproximadamente 6 proyectos ya planteados, tanto a nivel nacional como internacional, pero tenemos que ir sacando más, porque como sabes, el problema no para, entonces claro, no podemos parar, y cada que se identifica una nueva necesidad de atender, pues tratamos de generar alguna propuesta o algún programa en materia. ¿Y tú, Valeria, en prevención, hacen programas igual concretos o son campañas las que están haciendo? Son más que nada campañas de difusión que promuevan entre las niñas saber cuáles son las posibles maneras en las que pueden atacar y las consecuencias que puede traer esto. Una muestra clara son las redes sociales, ¿no? Que las niñas tengan cuidado con qué comparten en sus redes sociales, tengan cuidado en las calles y demás. Y entonces, como lo comentaba Arely, no son actos aislados, nada servirían si fueran aislados, claro, sino es un trabajo en conjunto, es una unión de esfuerzos que empieza a dar resultados. ¿Y trabajan únicamente los dos, en el caso de los dos, con jóvenes? ¿O también de repente hablan con las mamás y con los papás de los jóvenes que hemos comentado? Es de repente muy necesario también hacer. Sí, claro, obviamente pues no se puede, también inclusive al voluntariado se han sumado no solo jóvenes, ¿no? Y pues todos son bienvenidos, ¿no? No nos vamos a solo autorizar a solo jóvenes de 14 a 29 años, ¿no? Sino todo quien se quiera sumar a este esfuerzo que estamos realizando, pero principalmente están enfocados en jóvenes, exactamente. Sí, nosotros consideramos que es un trabajo en conjunto, que si prevenimos con padres de familia, pues ellos le transmitirán a las niñas o las niñas a sus papás, entonces es un trabajo con todos y con todas. Sí, es que me llama la atención precisamente en el trabajo con niñas. Mucho se ha hablado recientemente del papel del papá, y del papá en particular, de lo que puede hacer justamente para ayudar o para de alguna manera dar boost a la niña, ¿no? O sea, que puede jugar en verdad un papel muy importante. Sí, estamos conscientes de que sigue existiendo el machismo, que muchas veces el papá tiene rechazo a la niña por el simple hecho de ser niña, pero es precisamente donde trabajamos, ¿no? Que la familia, que la propia niña entiendan cuál es la magnitud de la problemática y combatir y erradicar juntos, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta? Y en este caso, a los padres, ¿a qué se les llama? ¿A apoyar en conocer
cómo se manejan las redes sociales o qué consejos les dan. Bueno, se les hace un llamado en redes sociales y como bien lo mencionaban, la trata es muy diversa, ¿no? Entonces, en la mayoría de estos sectores donde puede presentarse trata es donde nosotros entramos en prevención y los que gusten sumarse también empiezan a trabajar con nosotros y también empiezan, como decía, el voluntariado, ¿no? A expandir el movimiento con los demás padres de familia y con las demás niñas. Sí, más que nada también es como concientizar, transmitir lo mismo que tú estás previniendo a las niñas, jóvenes, adolescentes, niños y niñas, que también los papás y las mamás se involucren, ¿no? Como agentes activos, porque si bien es una nueva generación que la idea de muchos y muchas es cambiarles el chip, o sea, el que dejen prácticas tanto patriarcales, adultocentristas y demás de un lado y apostar más por una visión horizontal con diferentes perspectivas de género, intergeneracional, etcétera. También que los papás y las mamás se apropien de este discurso y de estas acciones, porque sí, mucha de la trata de personas, de niñas, adolescentes, en específico en comunidades rurales, precisamente es a raíz de que a los papás, e inclusive ya también está pasando el fenómeno con las mamás, que se les hace muy fácil intercambiar a las niñas o venderlas, ¿no? Por ejemplo, en la montaña de Tlapa, Guerrero, y en algunos municipios de Oaxaca, en muchas zonas de Chiapas pasa muy comúnmente esto. Entonces también es concientizar a estas personas. Inclusive estamos ya proyectando alguna campaña que baje a estas comunidades indígenas que son a veces muy recónditas y te cuesta trabajo entrar porque la primera barrera es el lenguaje, ¿no? Entonces, aterrizarlo a estas comunidades a través de su cultura, porque no me gusta mucho decir usos y costumbres, porque a veces los usos y costumbres se convierten en abusos y costumbres, pero que esté en su lenguaje, que esté en cosas que a ellos, ellas les llamen la atención a través de radios comunitarias, a través de algún tipo de obra de teatro, de concursos visuales, para concientizar. Y de hecho por eso recalcamos mucho la fuerza de los jóvenes y las jóvenes, porque quienes participan más y quienes llevan los mensajes, ya sea visuales o de boca en boca, a todas las generaciones en sus comunidades, pues están siendo actualmente los y las jóvenes. Y justo de eso quería platicar, bueno, quería preguntarles más bien, ¿cómo ha sido su experiencia de ir y platicar o informar o crear conciencia, etcétera? Para ustedes dos. Pues es una experiencia muy padre. A mediados de junio me invitaron a un curso de jóvenes que iban a ingresar a la carrera de medicina, ¿no? Finalmente es como un curso propedéutico. Entonces empecé a platicar de lo que hicimos en la fundación y es muy padre ver cómo los jóvenes sí somos sensibles, ¿no? Aunque muchas veces nos criminaliza y se nos estigmatiza, ¿no? Me recuerdo ese día, les platiqué algunos de los casos que a mí en lo particular más me llegaron cuando se comenzó con la fundación. Y realmente te das cuenta de que sí se puede llevar a cabo la suma de voluntades, ¿no? O sea, sí existe la voluntad por parte de las y los jóvenes. Y bueno, en este caso eran chicos de medicina, ¿no? Entonces, todos, más de la mitad del curso enviándome correos, ¿no? Y pidiéndome mi tarjeta para, ¿cómo le puedo hacer para, yo quiero ayudar, ¿no? O sea, decían, ¿cómo puedo ayudar? ¿No? Y les digo a los que nos estén viendo que con el simple hecho de retuitear el protocolo de alerta Amber en Twitter o compartirlo en Facebook ya es un gran apoyo, ¿no? O sea, porque muchos me decían, es que yo no tengo tiempo. Sí. Pero ¿cómo? Yo quiero hacer algo, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Y creo que hay muchísimas maneras de poder apoyar, ¿no? Tanto en trabajo de campo, como desde las redes sociales, y también algo que es muy valioso es esa presión que podemos ejercer como sociedad para que el problema sea visible y pues realmente los gobernantes y los encargados de tomar decisiones se den cuenta también de la dimensión de este problema, ¿no? Y creo que es muy importante que como sociedad se ejerza presión desde redes sociales y desde las diferentes trincheras en donde nos encontremos, ¿no? Ya que es un problema que está en todas partes.
Sí, Valeria. pues en un principio es difícil, ¿no? Llegar a jóvenes de nuestra edad con el tema porque se desconoce la magnitud de la problemática, pero una vez que tú empiezas a hacer trabajo con ellos, como le decía Andrés, a compartirles los esfuerzos que estamos realizando, a compartirles las cifras que se están presentando, pues es donde entra la sensibilización de ellos y empiezan a decirte qué podemos hacer, cómo nos podemos sumar, y es aquí donde entra nuestro voluntariado. Entonces, de que hay compromiso de los jóvenes, lo hay, y es aquí donde tenemos la convicción de que se puede lograr un cambio y se puede erradicar el problema, ¿no? A mí me parece, es que se me hace muy importante porque finalmente México es un país de jóvenes, ¿no? Lo comentábamos el otro día. Sí, y algo súper interesante que ahorita estoy viendo con ustedes es que es la primera organización que viene y dice no tener miedo, señalar y presionar. O sea, sí, directo, sin miedo. Eso es súper interesante. Sí, la juventud. Antes de que ya así ya se va a acabar el programa. Entonces, primero, bueno, les quiero agradecer, en verdad, ustedes saben cuánto los quiero. Muchísimas gracias por haber venido, Andrés, Arely, Valeria, muchísimas gracias. Gracias. Les queremos recordar, acuérdense que estamos en Noviembre Morado, mes del buen trato. Y mañana es el primer evento, si recuerdan lo que Nieves nos había comentado la semana pasada, mañana se pueden unir al movimiento escribiendo en un post-it, tarjeta o lo que traigan, ¿Alguna una buena frase? intención, una frase, que tenga que ver con el buen trato, tráiganla en su espalda. En algún lugar O en visible, su coche. o en su coche. Yo sé que está haciendo mucho frío, ¿no? Entonces igual está así como un poquito complicado, pero tráiganlo en algún lugar visible todo el día. En su bici, les digo dando ideas. Sí, en su bici, tomen una foto, compártanla con el movimiento, con ese es @Noviembre Morado. El lunes tienen también una actividad en el zoológico de Chapultepec. Sí. Van a estar ahí con los otros voceros, ¿no? Que también eran, era el panda, me acuerdo del panda, del rinoceronte y creo que el gorila, algo así. Sí. Bueno, pero acuérdense que está eso. Mañana, entonces, únanse. Hay que recordar, en verdad, este movimiento del buen trato. La Fundación Quien Habla por Mí también Sí, está. es adherente al Buen trato. Care Effect también. También Ahí están. Entonces, se los recuerdo para mañana. ¿Qué más tenemos? ¿Anuncios? Pues no recuerdo, pero nuestras formas de contacto, no se les olvide. En Twitter, @tudiputadojgatv o @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata, o bien nuestro correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Y bueno, entonces otra vez les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Los invitamos a quedarse en el programa de respuestas con el licenciado Jorge Gaviño y los esperamos la siguiente semana, que va a venir Alerta Roja. Nos van a venir a comentar qué es el proyecto de Alerta Roja. Recuerden preguntas, comentarios y demás a los medios que Rodrigo ya hizo favor de recordarnos, y nos vemos la semana que entra y muy buenas noches. Hasta luego. El incremento que hay de este fenómeno. Y entonces, ¿de dónde sale y quién habla por mí? Pues mira, Quien Habla por Mí nace precisamente porque vemos que el tema de trata comenzó a posicionarse de forma muy reciente, o sea, es un fenómeno y una problemática que ha existido desde años atrás. Sin embargo, las autoridades, tanto a nivel internacional como a nivel local, comienzan a visibilizarlo y a atenderlo muy recientemente. Con lo del protocolo de Palermo y todas estos instrumentos internacionales que los estados que ratifican estos convenios tienen que hacer lo que les dicta, es como se empieza a hablar del fenómeno de trata de personas. Sin embargo, comenzó en efecto a posicionarse mucho el tema de mujeres y niñas, adolescentes, porque las estadísticas que tiene Naciones Unidas son esas, que la mayoría que sufren la trata de personas son niñas y adolescentes. Sin embargo, estamos dejando
al margen toda una población que sufre diferentes modalidades de esclavitud que no es visibilizada, y de ahí viene Y quién habla por mí, atender estos fenómenos de trata de personas en la primera infancia, que son niños y niñas de 0 a 6 años que sufren tanto trata con fines de explotación sexual, trata con fines de explotación de la mendicidad y adopciones ilegales. Entonces, de ahí nace Y quién habla por mí, y también por la trata de personas que sufren niños y niñas que están siendo utilizados para la pornografía infantil, porque nos encontramos con el terrible dato de que México es el número 1 en producción de pornografía infantil en internet. Entonces, de ahí la idea de hacer una asociación enfocada en atender a la primera infancia. Ok, Rodrigo, ¿tú tenías una pregunta? Hola, buenas noches. Hola. ¿Y quién habla por mí? Se creó con la idea de erradicar los delitos de trata, tráfico y explotación de niños y niñas de primera infancia. ¿Cómo se planea erradicar esto? Pues mira, tenemos ya diferentes proyectos. Como sabemos, el fenómeno es muy amplio. Sin duda tenemos que estar de la mano con otras organizaciones civiles, con organismos internacionales y con gobiernos de los 3 niveles. Entonces ahí hemos planeado una serie de proyectos para cada una de estos fenómenos que nos vienen a presentar una problemática. La trata de personas, primero ahorita pues estamos empujando junto con el Senado las reformas a la ley, que es lo más próximo. Sí estamos planeando un modelo tanto de atención y de prevención en este sector tan específico de 0 a 6 años, pero las reformas al Senado pues ya las presentaron mediante una iniciativa, la Comisión de Combate a la Trata de Personas, las cuales por primera vez están visibilizando a la primera infancia que sufre el delito de trata de personas. El tráfico es un tema que igual es muy viejo en México, sin embargo aún no están ni indicadores ni visibilizado aquí en México, que tenemos exportando niños y niñas para adopciones ilegales a varias partes del mundo, principalmente Europa. Más de 30 años ya tenemos. Inclusive ha habido averiguaciones previas, por ejemplo en Jalisco y Colima, pero no se les ha dado seguimiento, desafortunadamente. Diana, por invitarnos. Las voy a presentar. Arely es estudiante de Ciencia Política, es integrante de la Cátedra UNESCO de Ética y Derechos Humanos en el TEC de Monterrey, en el campus Ciudad de México, ahí nos conocimos. Y también es fundadora de Y quién habla por mí. Y Valeria es una chica que, aunque la ven muy joven, hace de todo y es presidenta de Girl Effect México. Bueno, pues nos vienen aquí a platicar de estas dos organizaciones. Las dos tocan el tema de trata y en el caso de Valeria el tema un poco más, me parece, como de empoderamiento, ¿no? Para niñas. Enfocado a las niñas, siendo ellas el sector todavía más vulnerable en las juventudes, empoderarlas y lograr así que logren lo que todos queremos ser. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar con Arely. Arely, hemos visto, bueno, uno de los grandes como proyectos ya de 2006 en Argentina, es uno de los primeros, al menos en esta región, en atender el tema de trata de niñas, niños y adolescentes. Y justo lo hacen porque, bueno, de repente hay una preocupación del nivel de... Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Rostros de la Trata, parte de la programación de Tu Diputado TV. Recuerden, terminando este programa, los invitamos a ver el programa Respuestas con el licenciado Jorge Gaviño Ambriz, que sin duda esta semana tendrá otro tema completamente interesante. Nos pueden encontrar en Facebook, en tudiputado.tv, en redes sociales en Twitter, @tudiputado_JGATV, y el programa Rostros de la Trata también tiene su propio Twitter, que es Rostros de la Trata de solita, y también en Facebook nos pueden encontrar. También nos pueden mandar comentarios, sugerencias, etcétera, al email rostrosdelatrata@gmail.com. Bueno, pues el día de hoy nos acompañan dos personas a las que yo estimo mucho. Es Arely Rojas, de la Fundación Y quién habla por mí,
Y también Valeria Martínez del colectivo Girl Effect, su capítulo México. Muy bien, muy bienvenidas en las dos. Muchas gracias a ti.